Queremos dirigirnos nuevamente a todos ustedes que nos están mirando por medio de Facebook. Esperamos que en esta ocasión todos nosotros podamos entender la palabra de Dios, la cual Él va a mencionar, y que no solamente la entiendamos, sino que la vengamos a comprender de tal manera que si acaso hay algo en nuestra vida que necesitamos que corregir, que lo hagamos lo más pronto posible. We want to welcome each one of you that are viewing us through means of Facebook. We're so happy that you have joined us in our second hour of worship service this morning. We want to study God's Word once again, and we hope that we can come to a complete understanding of God's Word. And in doing so, that we may be able to see within ourselves in what areas needs to be addressed in order that we may take action in doing so, in order that we may be good, right before our God. Esta mañana, hermanos, le damos gracias a todos ustedes quienes están aquí en el edificio, listos para escuchar la palabra de Dios. Nuevamente quiero decirles que si acaso en esta mañana algunos de nosotros tenemos alguna necesidad espiritual, que al final de este estudio se nos dará tiempo para que así podamos hacer notorio esto, y si necesitamos las oraciones de la congregación, pues las podemos pedir. Si acaso es algo que públicamente tenemos que corregir, enfrente estarán dos de nuestros ancianos para que les puedan ayudar en esta necesidad espiritual que ustedes tengan en este momento. Once again, we are so thankful to have each one of you that are here with us this morning. We want to continue studying God's Word, and we want to also make you aware of the fact that after the lesson, we will give time to anybody that has a spiritual need within their life. Before us will be two of our elders that will be present, that will be ready to hear whatever spiritual need that you might have in your life, or if there is anything amiss that you would like for the congregation to pray for, they will be glad to help you. But this will be when the invitation is done this morning. En los domingos por la mañana, hermanos, estamos estudiando concerniente al tema que hemos encontrado en Salmos 85 y versículo 6. Es un tema en donde resulta la declaración: revive de nuevo, revive de nuevo. Y a esta declaración le hacemos una pregunta: ¿revive de nuevo qué? ¿Qué es lo que debemos de revivir de nuevo en nuestra vida? Y ya tenemos 2 domingos que hemos estado estudiando esta pregunta y que hemos estado viendo concerniente a qué es lo que tenemos que revivir en nuestra vida cristiana. A pesar de la pandemia y todo lo que ha ocurrido durante el año pasado y los principios de este año, hay varias cosas que usted y yo necesitamos que comprender que como cristianos necesitamos que revivir. Primeramente, necesitamos que revivir el deseo de congregarnos. Algunos ya se han enfriado, ya han perdido el sentido importante de congregarse con la iglesia durante los días que se viene a congregar, ya sea para la adoración o para el estudio bíblico. Segundo, se ha perdido el deseo de estudiar la palabra de Dios. Todo esto que ha ocurrido nos ha sacado de la normalidad en la cual habíamos vivido. Y por lo tanto, nos ha puesto en una situación en donde las cosas que antes eran importantes en nuestra vida, lo que consideramos lo importante, ya no son tan importantes durante este tiempo, porque estamos tratando de ajustarnos a una nueva normalidad. Y hemos perdido el deseo de estudiar la palabra de Dios. Es decir,
Ya no tenemos este deseo ardiente de congregarnos para estudiar la Biblia como lo debemos de estudiar. Y aquí en esta congregación tenemos 3 oportunidades que los ancianos nos han dado para poder reunirnos y para poder estudiar la palabra del Señor. Domingos por la mañana, el domingo por la tarde y en los miércoles. Y algunos se han enfriado concerniente a este deseo y queremos que la palabra del Señor venga a revivir de nuevo este deseo en nuestra propia vida. One of the things that we have been looking at throughout the month of April is a declaration that we find in the book of Psalms 85 and verse 6. It is a declaration that simply means revive us again. But we ask a question to this declaration. Revive us again in what? In what areas do we need to be revived again as Christians? And being that we have gone through a pandemic and we're still in the latter part of it, and have gone through different things since the beginning of this year, there are several things that have affected the members of the body of Christ. One of them being the desire to congregate. We have seen less and less members of the body of Christ willing to congregate like they did prior to the pandemic and different things that have occurred up to this point. And second, we have noticed that there is a lack of desire in studying the Word of God. You see, what had contributed to all of this is the lack of normality that we once had prior to the pandemic and the things that have occurred. And since we are trying to adjust our lives and trying to seek for a new normality, we have lost these desires within ourselves to be able to congregate and to study God's Word like we were doing it before. So therefore, the Bible says, revive us again. In what? To congregate, to study God's Word, in order that we may have the same joy that we had before all of this occurred. But there's another thing that we need to understand that has affected our desire as a member of the body of Christ. And that desire is the desire of invitation and evangelism. Pero también, hermanos, existe otro deseo en el cual usted y yo debemos de estar conscientes que ha afectado en nuestra vida cristiana. El deseo de invitar y el deseo de evangelizar. Anteriormente, esta congregación, es una de las cosas que yo le platicaba a mi esposa, que esta congregación era una congregación que extendía libremente la invitación a los servicios y se miraba por la cantidad de visitantes, de personas que nos venían a visitar. Y se miraba el deseo de evangelizar de la misma manera. Yo sé bien que todo esto se ha afectado, vuelvo a repetir, por causa de la pandemia y otras cosas que han ocurrido. Y nos estamos tratando de ajustar y de volver a esta normalidad. Y espero que este estudio nos ayude a entender la importancia de una invitación y de la evangelización. The desire to invite and to evangelize is something that has also been affected because of the circumstances that we have lived in prior, well, in the year 2020 and the beginning of this year 2021. This is something that I would always tell my wife, that I could see in this congregation a willingness, a strong desire of inviting people to worship service. And you could see that because in any given time that we would come together, we would have numerous of visitors among us. And it also comes to demonstrate the desire to evangelize. Because I know that you invited in order for these people to be able to hear the Word of God in such a manner that God's Word would be able to evangelize these people. But because of getting back into a normality that we can feel comfortable with, this
desire has suffered within us, and rightly so. And I'm not blaming no one for the lack of their end, but nonetheless, we have to make up our mind once again, and we have to start thinking in such a way that we need to extend invitation and to evangelize. Por ejemplo, el evangelismo es algo que se enseña en la palabra del Señor, no solamente a una persona en particular, sino que a cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y para esto quiero yo que me acompañe a Juan capítulo 4, el versículo 39 al 42, y note lo que dice. Juan capítulo 4, el versículo 39 al 42. Dice la palabra del Señor: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía a la mujer samaritana, o a la mujer, perdón: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. I want you to open your Bibles and go with me to the book of John. And we're going to read John chapter 4 and verse 39 through 42. And notice what the Word of God says. John chapter 4 and verse 39 through 42. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified. He told me all that I ever did. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his own word. Then they said to the woman, now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. May God bless his holy word. Vamos a orar, hermanos. Señor y bendito Dios, Padre Santo, en esta mañana, eterno Padre, queremos nosotros explorar, estudiar, eterno Dios, meditar sobre su palabra, para que así, eterno Dios, podamos nosotros atentamente escuchar bien lo que usted tiene que decirnos hoy en esta mañana. Y al hacerlo, eterno Dios, le rogamos por 2 cosas. Número 1, por este servidor suyo, eterno Padre, que está para exponer su palabra, que todo pensamiento en referencia a este estudio que usted me ha puesto en mente y corazón pueda darse a conocer, eterno Dios, y que así, Padre bendito, no se siembre duda en nuestra mente, sino que podamos llegar a un entendimiento completo. Y segundo, eterno Dios, que cada escuchante de su palabra hoy en esta mañana no solamente la pueda entender, pero que si acaso su palabra, eterno Dios, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y tuétanos, eterno Dios, que usted traiga en sí el fruto de este trabajo, eterno Padre, para que así, eterno Dios, se pueda arreglar cualquier deficiencia que pueda ocurrir en la vida de todos aquellos quienes vamos a escuchar, si acaso existen, eterno Padre. Le ruego pues que nos ayude en esto. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that we have this morning, that we can come to your throne, Father, and to ask for those things that are necessary at this moment. We have 2 things to ask you of thee, Father, this morning. Number 1, that you will help thy servant, Father, that I may be able to herald your word in such a manner that all of us can understand. And number 2, Father, that no doubt will be placed in the minds of those that hear,
but in coming to a complete understanding, Father, that your word can penetrate into the most profound inner being of all of us. And if there is a need, Father, to respond, that we may do so in such a manner that it will glorify you. Heavenly Father, we ask all of these things, te pedimos todas estas cosas, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En este versículo, o versículos, hermanos, que hemos leído de Juan capítulo 4, versículo 39 al 42, hay dos cosas que quiero estudiar con usted hoy en esta mañana, que sobresalen en estos versículos. Número uno, el poder, número uno, primeramente, la importancia de la evangelización. La importancia de la evangelización. Cuando usted y yo leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la evangelización no es algo que se le ha dado solamente a una persona en particular o a un grupo dentro del cuerpo de Cristo Jesús, sino que es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en sí, que viene directamente de Dios. Cuando miramos sobre la importancia de la evangelización, miramos primeramente la manera en cómo Cristo la viene a presentar. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, dice Hechos capítulo 1, versículo 3, lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí le hacemos la pregunta al texto. Bueno, ¿qué es lo que Jesucristo vino a hablarle a sus discípulos, a sus apóstoles, concerniente al reino de Dios? Y claro que llegamos a un número de cosas que Jesucristo les comunica durante este tiempo. Pero una de la cual sobresale aquí, la miramos nosotros en el versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, lo importante para Jesucristo en este momento, cuando se le aparece a sus apóstoles, era de que ellos entendieran la importancia de la evangelización. Y es en donde encontramos los siguientes pasajes, uno de ellos siendo Mateo capítulo 28 y versículo del 19 en adelante. Dice: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que comúnmente nombramos nosotros la gran comisión, es decir, la importancia de evangelizar. Y lo podemos leer en los pasajes paralelos: Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, Lucas capítulo 24, del 44 en adelante, y aún también lo leímos en el libro de Juan capítulo 20. Y miramos nosotros que todo esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo durante los 40 días que se apareció a sus discípulos. Yo sé bien que alguno va a preguntar o va a decir: bueno, si esto se lo dijo a sus discípulos, esto quiere decir que fue mandamiento únicamente a ellos. Pero la doctrina que Jesucristo le enseñó a sus apóstoles es una doctrina que los apóstoles le enseñaron a la iglesia cuando se inició. En Hechos capítulo 2 y versículo 42 dice: y perseveraban. ¿Quién perseveraba? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000. ¿A qué? Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añade cada día a la iglesia. A la iglesia se le está comunicando, y la iglesia tenía que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y una de las doctrinas de los apóstoles fue precisamente eso, porque Jesús les dice en el versículo 20 de Mateo capítulo 28:
y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Le acaba Jesucristo de enseñar a sus apóstoles concerniente a la importancia de la evangelización. Y los apóstoles le enseñan inmediatamente a la iglesia que se estableció en el día de Pentecostés la importancia de perseverar en esta doctrina, en el evangelismo. Tanto de que cuando hubo una persecución en la iglesia, miramos nosotros que Hechos capítulo 11, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero noten el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He ahí la importancia del evangelismo. He ahí la enseñanza de los apóstoles a la iglesia en Jerusalén, que cuando es perseguida y son esparcidos, ellos salen de la ciudad de Jerusalén, pero salen predicando, salen enseñando el evangelio a todos aquellos a los cuales vienen a tener contacto. Solo que están los apóstoles, está Jesucristo, que le enseña a sus apóstoles, los apóstoles le enseñan a la iglesia, y luego miramos nosotros individualmente en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, en donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas vosotros sois linajes escogidos, hablando de quién, versículo 5, a las piedras vivas, a la iglesia. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten que fuimos llamados, ¿para qué? Con el propósito de anunciar, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Este es mi trabajo individualmente, de anunciar las buenas nuevas a toda persona que se encuentra sin Cristo Jesús en su vida. Es mi responsabilidad de evangelizar, así como lo dice Efesios capítulo 3 y versículo 10. En Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién tiene la responsabilidad de anunciar la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. Solo que entonces yo en particular tengo esa responsabilidad de evangelizar al mundo. Yo sé bien que no podemos evangelizar todo el mundo. Puedo evangelizar a mi vecino, a mi vecina, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi nieto, a mi nieta, etc. Podemos evangelizar nosotros. Solo que entonces, concerniente a la responsabilidad, ¿a quién le toca la responsabilidad? No le toca a una persona individualmente, no le toca a un grupo en especial, le toca a toda la iglesia. Eso me incluye a mí, que yo individualmente tengo esa responsabilidad de predicar y enseñar las buenas nuevas. Y esto fue lo que miramos nosotros concerniente a la mujer samaritana. Cuando ella viene a tener una relación con Jesucristo y lo viene a aceptar como el Mesías, como el Salvador, ella no pudo quedar callada. Ella entró en la ciudad de Sicar y comenzó a enseñarle, comenzó a evangelizar a los samaritanos. Y cuando los samaritanos entonces escucharon esto, ellos estaban asombrados, atónitos,
por la reacción de esta mujer, por el cambio de esta mujer, que ellos entonces salieron para escuchar personalmente a Cristo por 2 días, y ellos entonces dijeron, ahora no creíamos porque tú nos has enseñado, porque tú nos has comunicado, ahora creemos porque hemos oído la palabra del Señor, el Evangelio. Y ese es todo el propósito del evangelismo en nuestra vida. Nosotros somos los siervos de Dios que necesitamos que llegar a ese punto. One of the things that we notice here in John chapter 4 and verse 39 through 42, there are 2 things. But first of all, we notice the importance to evangelize. You know, whenever we talk about evangelism, we're not talking about a responsibility that belongs to a certain individual or a responsibility that belongs to a certain group of people within the body of Christ. We're talking about a responsibility that's individual. It belongs to each one of us. And let me just start off by saying that whenever we look at the importance of evangelism, we have to go to Jesus Christ. Because whenever we see Jesus Christ, he comes to the cross, he is crucified, according to Colossians chapter 2 and verse 14 and 15. But then he is buried. And he resurrects from the dead, according to Romans chapter 1 and verse 4. And while he resurrects from the dead, he appears to his disciples for 40 days. This is something that the book of Acts chapter 1 and verse 3 makes reference to. And whenever he appears to the disciples, we notice that Jesus Christ still has something on his mind that he wants to reinforce, reiterate into the minds of his disciples. So he sits down with them and he communicates to them the things that are related to the kingdom of God. Now, whenever we look at this phrase, there's a lot of things that we can go, different ways we can go. But the one that I see that is pertinent or important at that particular time is in verse 8, where Jesus Christ tells his disciples that they need to go not only to Jerusalem, but to Judea and to the rest of the world. He is making reference to the importance of evangelism to the apostles. We go back to the verses that speaks to us about the time when Jesus is spending his time with his disciples, which is Matthew chapter 28, verses 18 through 20, Mark chapter 16, verses 15 and following, Luke chapter 24, verses 44 and following, and then the book of John chapter 20. And in all of those chapters, we're noticing that Jesus Christ is making emphasis in evangelism. He's telling his disciples, you need to evangelize. This is important. So when the church is established in the day of Pentecost, we notice that in Acts chapter 2 and verse 42, it says, and they persevered. Who are they? Well, go to verse 41. 3,000 souls were baptized and they were added to the church, according to verse 47. These are the people that persevere. Who? The church. They persevere in the doctrine of the apostles. And the doctrine of the apostles is to evangelize. To evangelize. And we notice that further on, it makes reference to the responsibility of an individual. For example, when we go to 1 Peter chapter 2 and verse 9, it makes us aware of our individuality, responsibility. When we go to Ephesians chapter 3 and verse 10, it makes reference to our individuality, responsibility. I am responsible to evangelize. You're responsible to evangelize. And this is the desire that we have to once again be able to put forth within our life. Revive us again, O God. In what area? In the desire to evangelize people, that we may be able to see people without Christ, people that are dying without hope in their life, people that are going to misery in their life without God in their life. These are the people that we need to reach out and we need to evangelize and we need to teach them about the Word of God. La gente, hermanos, que
se está muriendo cada día. La gente que tiene problemas en su vida, la gente que está sin esperanza en su vida, esa es la gente que debemos nosotros de tratar de evangelizar, de tratar de enseñarles la palabra de Dios. Revívenos de nuevo, Señor, el deseo de evangelizar, de tener ese coraje, de tener ese deseo ardiente en mi vida, de querer evangelizar a la persona que se encuentra sin Cristo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritus. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no quiere decir aquella persona que no tiene ningún centavo en su bolsa, sino aquellos los cuales se compujen de corazón cuando miran la miseria en el mundo y se vienen a conmover como Jesucristo miraba a gente que actuaba sin pastor, una gente que no tiene dirección, una gente que está viviendo su vida en pecado y que uno sabe bien que ese tipo de vida de pecado únicamente lo va a llevar a la ruina. Le va a destruir su propia vida, le va a destruir su familia, le va a destruir todo lo que él aprecia y ama en su vida. Tenemos que evangelizar y tenemos que tener ese deseo de evangelizar nuevamente a las personas. Pero segundo, en Juan capítulo 4, versículo 39 al 42, yo miro el poder de una invitación. Nosotros pensamos de que no quiero invitarlo porque a lo mejor no va. Usted no sabe el poder de la invitación. En nosotros está simplemente de invitar. Miren, cuando nosotros vamos a las Escrituras, ¿recuerdan la historia de Cornelio? Cornelio fue un hombre que dice Hechos capítulo 10 y versículo 1. Un hombre temeroso a Dios, un hombre religioso, que Dios le comunicó a esta persona lo que él tenía que hacer en su vida para que llegara a una salvación completa en su vida. Se lo comunicó únicamente a él. Pero cuando vemos nosotros en Hechos capítulo 10 y versículo 24, noten lo que hizo Cornelio. Hechos capítulo 10 y versículo 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 10 versículo 24. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este hombre no solamente estaba listo para escuchar la palabra de Dios que Pedro le iba a predicar, porque él le había comunicado. Anda y consíguete a uno llamado Pedro. Él viene y te va a predicar y te va a enseñar lo que tú necesitas. Pero no solamente está él solo ahí. Dice que él convocó, él invitó a sus parientes y a sus amigos para que estuvieran ahí escuchando la palabra de Dios. Noten el poder de la invitación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, si usted lee el resto del capítulo, dice que entonces respondieron a la predicación de la palabra de Dios, versículo 48, y mandó bautizarles, es plural, no le mandó a bautizar, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que los parientes y los amigos que estaban ahí escuchando la palabra de Dios, y recuerden que la palabra es viva y eficaz, esa es la que va a entrar y va a redarguir, va a corregir al ser humano. No es el poder de uno, nosotros solamente somos los que llevamos a cabo la palabra de Dios, pero Dios, por medio de su palabra, es lo que va a entrar profundamente en el ser humano y va a entrar hasta discernir los pensamientos del corazón, y es el que va a venir a compugir la palabra de Dios, el corazón de los seres humanos, para que vengan a obedecer. Dice aquí, y les mandó bautizarles. El poder de la salvación. El poder. Y esto es porque Pedro tenía miedo y no quería ir. Pero fue convencido por Dios y Pedro fue
y predicó, y el fruto es el resultado. ¿Recuerdan ustedes también Hechos capítulo 16 y versículo? Bueno, todo el capítulo 16 habla de dos ejemplos. Habla de la mujer, Lidia, que estaba en el río, y Lidia invitó a su familia, y noten lo que su familia vino a hacer. Dice que se bautizó toda su casa. Y luego miramos nosotros el ejemplo del carcelero. No tenía toda su familia allí en la cárcel, guardando los prisioneros. Cuando hubo y sucedió lo que sucedió, y que el carcelero se dio cuenta que las puertas están abiertas y que se iba a quitar su vida, Pablo le dice, no te quites tu vida, estamos todos aquí. Él entonces invitó a Pablo, vino y le predicó a su familia, y toda su familia vinieron a ser bautizados en aquel instante. El poder de la invitación. La mujer samaritana estaba en la noria, tratando de sacar agua. Vino a la ciudad y le comunicó a los samaritanos, y los samaritanos obedecieron. El poder de la invitación. Y uno puede decir, bueno, yo no tengo suficiente conocimiento. ¿Tendría la mujer samaritana suficiente conocimiento? ¿Tuvo que ir la mujer samaritana a una escuela de predicadores? ¿Tuvo que ir la mujer samaritana a una escuela especial? ¿Tuvo la mujer samaritana que estudiar por un año antes de salir a evangelizar? Ella simplemente fue y le dijo a los samaritanos, yo he conocido al Señor. He tenido contacto con el Señor, con el Salvador. Y ellos salieron, los samaritanos, a querer escuchar a este hombre. Hermanos, amigos, el Señor ve la sensibilidad y el corazón de todos nosotros. Y cuando la palabra de Dios se extiende, es decir, por medio de una invitación a otra persona, esa invitación va a tocar la mente y corazón de la persona. Y van a aceptar. Van a venir a escuchar la palabra de Dios. Solo que ahí tenemos 1, 2, 3, 4 ejemplos del poder de la invitación. Y ninguno de ellos se requirió bastante estudio, bastante escuela. Únicamente el deseo para su amigo, para su pariente, de que ellos también sean personas con esperanza, sean personas que vengan a conocer al Señor en su vida. The second thing that we notice here in John chapter 4 and verse 39 to 42 is the power of an invitation. You know, an invitation is something that we extend to people that we love, people that we care. Sometimes people that we don't even know, but yet because we know of a little bit of their lives, we extend an invitation to them so they can come and hear the Word of God. And we have several examples in the New Testament concerning the power of invitation. First of all, we start with the Samaritan woman. How powerful was her invitation to the people living in that city? Well, when the woman invited them, they came out to hear Jesus Christ for 2 days. For 2 days. And then they said, we do not believe now because you have told us, but we believe now because we have heard with our own ears the Lord. And then we have the example of Cornelius. Cornelius was told that he needed to go bring someone that could teach him everything that he needed to know in order to be saved. This was Peter. And when Peter came to his house, Cornelius already had all of his family, his friends there with him. Acts chapter 10 and verse 24. That's the power of the invitation. He had already invited people to come and hear what Peter had to say.
And in the conclusion of Peter's sermon, it says in verse 48, and they were baptized. The phrase there is in its plural form, meaning that there was more than one baptism. Not only Cornelius was baptized, but others were baptized as well. That's the power of the invitation. And then we go to chapter 16 of the book of Acts. We have Lydia, her power invitation to her household. And then we have the jailer, his power invitation to his household. And how these people became part of God's kingdom simply because of an invitation. An invitation. The jailer didn't preach to his house. He just invited them to come and hear what Paul had to say, what Paul had to preach. Lydia didn't preach to them. She just invited to hear what Paul had to say. And then we have the Samaritan woman who told them, hey, there's someone that I need for you guys to hear. And they went out. Just an invitation. I'm not talking about evangelizing, I'm talking about an invitation. The power of the invitation. And that's what we need to understand. That we are God's people, and everywhere that we go, we need to extend an invitation. So Lord, revive us again, what? The desire to invite people. They can only give us two answers, yes or no. That's it. Yes or no. Would you like to come with me to church Sunday morning? Yes, I would love to. Okay. Or would you like to come to me to church on Wednesdays, Bible class? No, I don't think so. Two answers. But you have extended an invitation. And how many of our family members do not come to church because we do not extend invitation to them? To our son, to our daughter, husband, wife, whatever. An invitation. The power of an invitation. So Lord, revive us again. Revive us again the desire to invite, to evangelize within our Christian life. Let us understand what our responsibility is before the Lord. Porque una vez más, ¿qué es lo que el Señor tiene que revivir en nuestra vida? El deseo de evangelizar, el deseo de extender una invitación. Es todo. Quizás hoy en esta mañana nos encontremos algunos de nosotros que hemos fallado en esta área y queremos arreglar cuentas con el Señor. Bien lo puede hacer. Quizás privadamente o quizás públicamente, bien lo puede hacer. O quizás entre nosotros se encuentren personas que aún han sido invitados, han conocido al Señor por medio de la palabra de Dios y se han dado cuenta de que Cristo realmente carece en su vida, pero no entienden completamente cómo puede Cristo entrar en mi vida para poder iniciar esta vida nueva cristiana en donde yo me puedo dedicar completamente al servicio del Señor. Bueno, es un estudio un poquito más extenso, se necesitaría tiempo, pero tenemos ancianos. Este servidor de usted también está listo para sentarse y a enseñarle lo que se tiene que hacer para llegar a ese punto. Pero si ya lo conoce y está listo o lista para aceptar al Señor en esta mañana, venir al frente y decir, yo creo en Cristo Jesús, yo quiero ser bautizado o bautizada porque ya me he arrepentido, confieso que Jesucristo es mi Señor, quiero ser bautizado o bautizada para perdonar mis pecados. Lo podemos hacer en esta mañana. El agua está lista. Todo depende del deseo que usted tenga en esta mañana. So, what is it this morning? In conclusion, let me just say that we are ready for any need that you might have. It might be that you want to take care of things with God. In a private manner, you can do so. It might that you wanted to make it public. We have elders here that can help you. And if you need to know more about how to come into Christ, we're here to help you. But if you're ready and you know what you need to do, we're here to help you.
That's what we want to do. If you're subject to an invitation this morning, as we stand and sing the invitation song.